cordial a todos. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablarles acerca de los derechos y garantías como políticas públicas. Nuestro grupo está integrado por Atienza Alejandra, Cayambe Caterine, Feijo Anabel, López Diana, Querido Nancy, Reyes Nadia y mi persona Sangucho Sabrina. Comencemos. Las políticas públicas ¿sirven? ¿Cómo se hacen? ¿Qué son? ¿Cómo afectan? ¿Para qué sirven? ¿Sabes qué es una política pública? Pues te lo vamos a explicar. Las políticas públicas son la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales mediante procesos de planeación en los cuales se define una visión de largo plazo y se enfoca en los derechos humanos, equidad de género, gestión de territorios y ambientes, desarrollo poblacional y enfoques diferenciales. En pocas palabras, es un instrumento orientado a la acción, en el cual tú, yo, todos formamos parte. Para lograr cambios, las políticas públicas deben ser adaptables, flexibles e innovadoras. Entonces, ¿para qué sirve una política pública? Para dar un paso al cambio, innovación, dinamismo, proactividad e inclusión. Dejar de lado la problemática y construir un mejor futuro para todos. Las políticas públicas están encaminadas a fortalecer el trabajo y las relaciones de cooperación en la sociedad. ¿Cómo se hace una política pública? Primero, investigación, identificar una necesidad o problema. Segundo, análisis y solución. Tercero, participación. Participan diferentes actores sociales. Cuarto, concertación. Se llega a un acuerdo. Y así actuar de forma coordinada entre los diferentes actores sociales. Para su elaboración es vital herramientas de gestión, procesos y planeación estratégica, y así asegurar su financiación. Nuestro plan de desarrollo de las políticas públicas conforme a los derechos, según lo establece el autor Ramiro Ávila, según la Constitución de 2008, las políticas públicas cumplen un rol fundamental a la hora de garantizar la fiel protección a los derechos de las personas, ya que la Constitución es base suprema para que se lleve a cabo su cumplimiento. Gracias a la integración de las políticas públicas como parte del derecho ecuatoriano, la función ejecutiva alcanza un rol de relevancia dentro del Estado, ya que mencionadas políticas en la actualidad cumplen con las características propias de una ley y determinan los parámetros a seguir para el pleno desarrollo de los derechos. De la misma manera, las políticas públicas que se materializan en planes, programas y proyectos definen objetivos, actividades, destinatarios, recursos responsables y cronogramas. En las políticas públicas se manejan márgenes de discrecionalidad que no están expresamente determinadas en la ley. En el artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce textualmente a las políticas públicas como una garantía constitucional que se orienta a hacer efectivo el buen vivir y en general todos los derechos. Vale recordar que el buen vivir y es la principal guía para entender la moral a la que se hace referencia el neoconstitucionalismo metodológico. Además, se entiende que las políticas públicas están limitadas por los derechos determinados en la Constitución y más bien su función es brindar a todo el aparato estatal el camino a seguir para hacer efectivo el pleno cumplimiento de los derechos. La Corte Constitucional en una de sus resoluciones concuerda con lo mencionado y hace interesante una explicación, concluyendo que
políticas públicas y servicios públicos, los que tanto en la formulación, ejecución y evaluación como en su control garantizan el buen vivir y todos los derechos, y estos derechos serán reformulados en caso de que se vulneren o amenacen dichos derechos, y estos se adoptan medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. De las características fundamentales de las políticas públicas es garantizar la participación de todas las personas. Y de esa manera observar la posibilidad de que dentro del mismo Estado se produzcan normas obligatorias que sin necesidad de ser leyes tengan las garantías normativas como mecanismos de protección de los derechos humanos. En nuestra Constitución de la República del Ecuador nos permite distinguir dos tipos de garantías, que son materiales y formales. A continuación detallaremos cada una de ellas. Garantías materiales son aquellas que tratan de resolver las violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución, como las personas, grupos, nacionalidades que han sufrido algún daño. Las garantías formales son las restantes y son aquellas que tienen relación con la violación a los procedimientos o mandatos constitucionales. Las garantías constitucionales: tenemos garantías de carácter general y de carácter específico, y detallaremos a continuación cada una de ellas. De carácter general, se refiere a la caracterización del Estado en la Constitución. Son garantías de derechos, división de poderes y principios de estricta legalidad. Específicas son las normativas políticas y jurisdiccionales que tienen cada ámbito de poder. La teoría garantista del derecho se considera que todo el Estado es una garantía para que se cumplan los derechos humanos. Estos se clasifican en garantías primarias y secundarias. Las primarias son las que se refieren al sistema jurídico y las secundarias a las políticas públicas. Las garantías normativas se derivan del deber de adecuación que exigen los convenios internacionales sobre derechos humanos. El sistema de norma debe ser coherente. Estos entran a filtros que se logran el principio de jerarquía, la virtud de cuál de todos ellos son normas secundarias y de normas primaria establece el derecho a la libertad. Preventiva son las normas, principios y reglas. Universales tienen como destinatario de la obligación a las autoridades públicas. Formales, eficacia de garantía. Y materiales son expeditas por la autoridad. Garantías materiales. Las normas no solo deben ser expeditas por una autoridad competente, ¿quién? Y en los procedimientos constitucionales y legales, ¿cómo? Sino también debe ser respetuosa de los derechos, que bien sabemos debemos responder dichas preguntas. En sí, el problema consiste en identificar la naturaleza, las causas, la duración, la dinámica, los afectados y las consecuencias posibles, es decir, toda colectividad que enfrenta un número casi infinito de problemas y el proceso por el cual estos deben ser catalogados de interés público. Nuestra Constitución de la República del Ecuador 2008 reconoce el buen vivir como un régimen de desarrollo orientado al fomento de la participación ciudadana en el desarrollo del país, para garantizar el ejercicio de los derechos y consecutivamente con ello generar políticas públicas que permitan satisfacer las principales necesidades sociales y garantizar la accesibilidad a los derechos humanos que se entienden como atributo inherente a todos las y los ecuatorianos. Es así que dentro de este contexto se ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que se concibe como un plan de gobierno y se instituye como directriz en la constitución de proyectos sociales, bajo la asignación de toda una vida. Este Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se enmarca sobre dos pilares que son la sustentabilidad ambiental y el desarrollo territorial equitativo.
Por ello se determina que es un instrumento que se instituye en ejes trascendentales de la sociedad que se quiere alcanzar. Estos ejes son: primero, derechos para todos durante toda la vida; segundo, economía al servicio de la sociedad; tercero, más sociedad, mejor Estado, que contienen a su vez 3 objetivos nacionales de desarrollo. En referencia al primer eje de derechos para todos durante toda la vida, nos hace alusión a que todos las y los ecuatorianos somos sujetos de derechos sin discriminación. Su primer objetivo es garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, el cual nos dice que el Estado está en la obligación de proporcionar a todas las personas las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo de su ciclo de vida. Segundo objetivo es afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Ya que nuestro país posee una gran riqueza cultural, es impredecible tomar en cuenta la multiplicidad de actores y la forma en que estos construyen visiones y concepciones. El tercer objetivo es garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. El Ecuador es un país megadiverso. La calidad ambiental y los derechos de la naturaleza deben ser tratados como parte esencial de las grandes definiciones políticas, económicas y productivas en el modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. Cuarto objetivo es impulsar la productividad y competitividad al crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. Nos señala que nuestro país cuenta con una importante base de recursos naturales renovables y no renovables, los cuales han determinado tener un crecimiento económico por la extracción de estos. Quinto objetivo es consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización. Nos dice la importancia de mantener un sistema económico financiero en el que todas las personas podamos acceder a recursos locales para convertirnos en actores esenciales en la generación de la riqueza nacional. En las garantías jurisdiccionales implanta la exigibilidad a los derechos del buen vivir mediante el Plan Nacional de Desarrollo, que es uno de los instrumentos por medio del cual el Estado garantizará los derechos de las personas, pueblos y colectividades. En el objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo se establece el desarrollo de las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir rural. Determina políticas públicas como fomentar el trabajo digno, promover la distribución de tierras y el acceso equitativo a los medios de producción, fortalecer la organización y la participación de la agricultura familiar. De la misma forma, el acceso a los servicios de salud, educación y la participación plural. En el objetivo 7 se determina fortalecer el sistema democrático para generar el diálogo, fortalecer capacidades de los GAT, establecer mecanismos de participación ciudadana, incentivar una sociedad participativa y la autoorganización social para construir una ciudadanía activa en la política estatal. En el objetivo 8 se establece promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social, fortalecer la transparencia en las instituciones públicas para la lucha contra la corrupción y por último establecer medidas de prevención, control y sanción de los conflictos de intereses y la lucha contra la impunidad. En el último objetivo 9 se determina promover la paz sostenible, fortalecer la integración en América Latina, promover los vínculos políticos, sociales y económicos y la cooperación internacional, promover y proteger a las personas en situación de movilidad humana. Protección de derechos se determinan las garantías jurisdiccionales. La acción de protección cuando existe violación de derechos constitucionales y la acción de inconstitucionalidad cuando la norma constitucional no reconoce un derecho. Conclusiones. Las políticas públicas son procesos que comprenden el uso de un conjunto de técnicas, ya sean de análisis, investigación y propugnación en la atención de los problemas públicos específicos con la toma de decisiones. Esto en base a objetivos de interés público, en donde se da una participación de los ciudadanos conforme a la definición de problemas y su solución. Las políticas públicas cumplen un rol primordial al momento de garantizar la cabal protección de los derechos de las personas, mismos que al estar establecidos en la Carta Magna hacen que se dé su fiel y correcto cumplimiento, ya que cuentan con una carga valorativa fundamental enmarcada en la misma. Las políticas públicas son una garantía constitucional que están orientadas a la realización del buen vivir y de todos los derechos, siendo que este está concebido como un valor y guía fundamental para el Estado ecuatoriano.
El buen vivir está enfocado en alcanzar un bienestar interno, es decir, una armonía entre quienes conforman la sociedad, teniendo en cuenta la aspiración que para lograrlo se necesitan distintas garantías consideradas como un medio para asegurar el fiel cumplimiento y la eficaz protección de los derechos. El grupo número 6 agradece por su atención prestada. A continuación, daremos paso a la realización del debate. Las intervinientes en el debate son la señorita Nadia Reyes, Diana López y Caterine Cayambe. A las mismas se les realizarán las siguientes preguntas. 1. ¿Las políticas públicas del Plan de Desarrollo actualizan los derechos enmarcados en la Constitución? 2. ¿El buen vivir contemplado en la Constitución es plasmado en el Plan de Desarrollo del actual gobierno? 3. ¿Las garantías jurisdiccionales contempladas en la Constitución son eficaces en la protección de los derechos en nuestro país? 4. En el marco de los objetivos del Plan de Desarrollo, las políticas públicas han permitido que el Ecuador se constituya en un Estado constitucional de derecho. 5. ¿Las políticas públicas han sido pragmatizadas durante el periodo del gobierno actual? Una vez formuladas las preguntas, damos paso al debate.